las 9 minutos. Ingeniero Radamés Segura, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, todo el mundo conoce su historial de trabajo, de servicio a este país a través de la CDEE y otras empresas. Buenos días, bienvenido Radamés Segura. Bueno, muchas gracias, muy contento de estar aquí en el gobierno de la mañana, el gobierno donde todo comienza, donde todo prosigue y nunca termina. Así es. Z101, don Gracias. Álvaro. Gracias, Willy. viejo y querido amigo. Allí. Bien, ingeniero, se están realizando las mediciones ya finalmente para determinar quién va a ser entre los allegados al presidente Danilo Medina la figura que va a encarnar la candidatura para enfrentarse a Leonel Fernández en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted se siente confiado a este momento de que podría ser favorecido por esas encuestas? Sí, claro que sí, me siento completamente optimista. Nosotros hemos logrado hacer una estructura política a lo largo y ancho de la República Dominicana, en todas las provincias, en todos los municipios, y esa estructura política ha funcionado muy correctamente, y creo que las simpatías nuestras están de manifiesto en las grandes manifestaciones que nosotros hemos realizado en los últimos meses, en un conjunto de asambleas que se han dado en las principales demarcaciones del país, que han sido asambleas reseñadas por los medios de comunicación como con una gran participación. Entonces, lugares como La Vega, como Santo Domingo, como Santiago, entre otros, San Cristóbal, se han hecho esas grandes manifestaciones, y nosotros hemos también hecho un gran periplo por televisión, por radio, por las redes sociales. Evidentemente que hemos hecho nuestras diligencias. Ahora depende de que las personas que están siendo encuestadas pues estén, digamos, en la misma tesitura que nosotros. Nos encontramos en San Pedro, allá hicimos un programa. Hicimos un programa en la Casa de la Cultura, en San Pedro de Macorís. Muy hermoso, muy bueno. Recordar que tuvo una gran repercusión. Radamés Segura fue víctima de su patriotismo, de su acción. Yo lo dije en muchas ocasiones, lo escribí cuando podía escribir, defendiendo el interés nacional, el interés colectivo de millones de dominicanos, incluso poniéndose a pagar millones de dólares que se le exigían al Estado dominicano, y que Radamés señalaba: no, nosotros no le debemos nada a ustedes nos deben a nosotros, lo que después demostró en la justicia dominicana y en la justicia internacional. Un trabajo extraordinario que yo diría que le quedó grande a este país, y le quedó grande al gobierno, y le quedó grande al PLD, y le quedó grande, ni hablar, a partidos de oposición, y le quedó suave a algunos altos funcionarios del gobierno, le quedó suave a algunos empresarios siempre insatisfechos, ¿verdad? Y algunos intereses criollos e internacionales. Es bueno recordar esa acción patriótica de Radamés Segura, ¿verdad?, que yo siempre ponderé, y que lamentablemente pues fue una acción maligna, malvada, y la de él digna en todo momento, inclusive cuando fue designado, fue retirado injustamente por todo lo que estaba haciendo por el país de la administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y después de rechazar la botella que se le ofreció para compensar eso, y él entendió que aceptando esa botella, pues él estaba apoyando lo que había pasado, ¿verdad? Y en este país sabemos que la gente ni renuncia a un cargo, ni renuncia a una botella que se le dé. De manera que quería añadir también que Radamés Segura allí no era un improvisado, sino lo que ha sido siempre un especialista en la materia. Si Radamés Segura hubiese estado más tiempo al frente de esa empresa del Estado, las cosas hoy fueran diferentes. Ingeniero Radamés Segura, usted que es un experto en materia eléctrica y que durante un tiempo dirigió
la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Me gustaría saber su opinión si Punta Catalina, la planta termoeléctrica Punta Catalina, ha sido una inversión correcta. Si los dominicanos se ha construido esta planta con nuestro dinero, el Estado la ha construido, si esa inversión del Estado ha sido una inversión correcta. Sí, bueno, ciertamente nosotros preparamos en el año 2006 un plan de expansión, de desarrollo integral del sector eléctrico. Ahí estaban incluidas las plantas a carbón, las plantas también a gas de ciclo combinado, a gas natural ciclo combinado, las plantas eólicas, las plantas solares, las de biomasa, es decir, todo un cóctel de plantas generadoras, incluyendo también naturalmente las plantas hidroeléctricas. Preparamos también en la parte de la transmisión, la autopista eléctrica de 345.000 voltios de Santo Domingo a Santiago, y en la parte de la distribución nosotros estuvimos trabajando con la reducción de las pérdidas y el aumento de la cobranza, e instauramos también el sistema de las 24 horas de luz. La idea era que se pudiera desarrollar este plan, que fue incluso en aquel entonces consensuado con autoridades de aquí del país, empresarios y representantes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del BID. Entonces, desde ese punto de vista, esas plantas siempre fueron muy importantes para el país. Ahora nosotros hicimos un concurso, una licitación pública internacional para 2 unidades de 330 megavatios cada una, es una central de 660 megavatios del tamaño de Punta Catalina. Esa central, ese contrato lo obtuvo la empresa china Sichuan Machinery and Equipment, y ellos venían al país a instalar a todo costo y riesgo esa central, y nosotros teníamos que comprarle la electricidad. Había una combinación donde nosotros poníamos el carbón y ellos ponían la planta para generar, de manera que a precios del 2006 el costo de producción del kilovatio hora era de 5.5 centavos de dólar. Todo el mundo sabe que esos proyectos fueron malogrados por intereses nacionales y extranjeros en combinación con alguna gente, ¿verdad?, vinculados con el PLD y el gobierno. Esa es una historia altamente conocida, y cuando el presidente Danilo Medina llega al poder en el año 2012, yo me di cuenta rápidamente que él, y después un poco me lo confirmó, él quería reivindicarnos a nosotros con el plan que nosotros preparamos. Y me dijo, te voy a reivindicar con tu plan. Y vamos a hacer las plantas y vamos a hacer todo eso. Pero me di cuenta de que él quería el plan de nosotros, pero no la participación directa nuestra o de personas, ¿verdad?, allegadas a mí en el proceso. Y bueno, y como era su gobierno, y yo aspiro a hacer también mi gobierno, pues evidentemente que había que darle la oportunidad de que él trabajara de esa forma. Yo he entendido con el caso de Punta Catalina, porque si ustedes observan, me he mantenido al margen de muchas de esas cosas porque son cuestiones del gobierno, que evidentemente la intención del presidente habría sido hacer algo parecido a lo que nosotros habíamos preparado en el 2006, de no comprar una planta, porque es una inversión de más de 2.000 millones de dólares, que evidentemente una economía como la economía de la República Dominicana, pues se resiente con una inversión de esa naturaleza, aunque fuera con préstamos internacionales. Se aumentaba, digamos, el nivel de endeudamiento. Pero aparentemente él no encontró en el mercado gente que quisiera venir a invertir por las condiciones prácticamente que había, y el gobierno tomó la decisión de hacer una licitación internacional para comprar las plantas y construir las plantas. Esa es una decisión que el gobierno tomó y que evidentemente difiere de la decisión que nosotros habíamos tomado, pero que no quiere decir que una sea mala y la otra sea buena. Son dos decisiones que había que hacer, que había que tomar, y lo importante es que la planta se ha construido y que la planta ya ha empezado a generar parcialmente, y que evidentemente tendremos que ver los resultados de ese tipo de operación.
En el plan nuestro se establecía que lo que se procuraba era un servicio de electricidad en cantidad suficiente, con la calidad necesaria y a precio razonable. Y yo diría que la planta de Punta Catalina, desde el punto de vista de la cantidad, contribuye, porque si son 600 megavatios o más de inyección nueva, pues entonces evidentemente que hay más energía. Desde el punto de vista de la calidad, pues no es lo mismo una planta robusta de 330 megavatios, una planta de esta, que un motorcito de 2 megavatios, de 3 megavatios o de 10 megavatios, como quisieron vender en aquella ocasión. Desde el punto de vista del precio, el precio razonable, bueno, al comparar ese precio con el de otras plantas, que pudieran ser, por ejemplo, de gasoil, evidentemente que se va a dar cuenta de que es un precio más atractivo que ese tipo de plantas. Ahora, siempre va a depender de las circunstancias de aquel momento. Recuerden que estábamos hablando antes de un contexto de combustibles caros. Incluso el petróleo llegó a costar el 17 de junio del año 2008 $147 por barril. En el caso de AES, que tenía el gas natural, llegaron a comprar el millón de BTU a más de $13 por millón de BTU. AES estuvo prácticamente a punto de la quiebra por la compra del gas. Hoy las condiciones han sido distintas. Con la gran revolución energética que hizo el presidente Obama, sobre todo en Estados Unidos, de convertir a Estados Unidos en un país de un país importador grande de combustibles, pues lo convirtió en un país exportador, ¿verdad? Con el fracking de las rocas para sacar el gas natural, pues evidentemente que el millón de BTU de gas natural, en vez de comprarse a 13, se estaba comprando a $3 por millón de BTU. Entonces, generar con una planta de gas natural, ciclo combinado, comprando el gas a ese precio, pues resulta más barato o más económico que con una planta a carbón. Y lo mismo podría decirse del petróleo. En un contexto del petróleo caro, el petróleo se llegó a poner por debajo de los $50 el barril. Entonces ya un petróleo con $50 por barril, el fuel oil o bunker se resultaba competitivo con una planta a carbón. Entonces, todo va a depender del contexto, ¿verdad?, en que se estén desarrollando las cosas. Vamos a ir a unos comerciales y seguimos con el ingeniero Radamés Segura en este Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. Excelente. Es el gobierno. Felipe Romero Sánchez. Ingeniero Radamés Segura, tuve la oportunidad de participar en una actividad de verdad interesantísima, presidida por usted en Asua, en una ocasión, y ahí lo vi exponiendo una serie de propuestas. ¿Usted podría detallarnos cuáles son los ejes fundamentales de su propuesta de gobierno en el marco de esta batalla política a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, cómo no, con mucho gusto. Miren, hay que reconocer que la República Dominicana ha avanzado mucho en los últimos años. O sea, ha habido un crecimiento de la economía, la producción de riqueza. Hay cambios significativos, incluso cambios también sociales e institucionales. Eso hay que reconocerlo. Ahora, el modelo económico que nosotros hemos desarrollado en la República Dominicana se ha convertido en un modelo de servicio, de economía de servicio, motorizado fundamentalmente por el turismo, las zonas francas, las telecomunicaciones y las remesas. Y ocurre que en el caso del turismo hay una generación de empleo, pero el empleo es estacional, son por temporada. El mismo caso de la zona franca, que son muchas veces por zafras. Las telecomunicaciones necesitan de pocos empleados y las remesas, que aunque aportan más de $6,000 millones al fisco, pero evidentemente que una secretaria puede manejar cualquier oficina para la entrega de remesas. Entonces, yo diría que el modelo económico que hemos venido desarrollando se encuentra en este momento saturado. Y que la gente está hablando incluso de una reforma fiscal integral, pero yo creo que más que una reforma fiscal integral, lo que hay que hacer es un cambio o un ajuste, ¿verdad?, del modelo económico. Yo me he dado cuenta de que en la República Dominicana, que ocupa una pequeña isla en el Caribe y la comparte con una nación mucho más pobre que nosotros, pudiéramos hablar de un mercado potencial de unos 30 millones de personas. 10 que pone la República Dominicana, 10 que pone Haití
y unos 7 u 8 millones de turistas aproximadamente. Con ese tipo de situación no se puede despegar hacia el desarrollo. Las naciones que han logrado despegar hacia el desarrollo han tratado de colocar sus productos, sus bienes y sus servicios en los mercados internacionales. Por ejemplo, en América del Sur, Chile es un país mucho más pequeño que Brasil y mucho más pequeño que Argentina. Sin embargo, Chile es el país más desarrollado de América del Sur. ¿Por qué? Porque sus gobernantes miraron hacia el Pacífico, miraron hacia China popular, miraron hacia la India, hacia Japón, hacia Corea del Sur, hacia Taiwán y hacia otros destinos, y decidieron poner sus productos en esos mercados. En el caso de Corea del Sur y de Taiwán, que incluso en el caso de Taiwán es una pequeña isla de Formosa que apenas tiene 36.000 kilómetros cuadrados, mucho más pequeña que la República Dominicana. Sin embargo, uno observa que Taiwán el año pasado exportó 380.000 millones de dólares e importó 330.000 para un superávit de su balanza comercial de más de 50.000 millones de dólares, mientras que la República Dominicana el año pasado exportó un poco más de 10.000 millones de dólares e importó más de 22.000 millones de dólares para un déficit, ¿verdad?, de su balanza comercial de más de 10.000 millones de dólares. Entonces, en esas condiciones, el país no puede despegar hacia el desarrollo. Entonces, evidentemente que yo creo que la salida nuestra es colocar bienes y servicios en los mercados internacionales. Ahora, en los mercados internacionales uno se encuentra con que hay varios problemas, pero hay dos que son de los principales: la calidad de los productos y el precio. Entonces, vemos que al comparar eso con muchas cosas que se hacen aquí, la República Dominicana resulta no ser competitiva. Entonces, lo que hay que procurar es la competitividad del país. Voy a poner un caso primero de Estados Unidos con la República Dominicana, el caso del arroz. Las tierras que se dedican en Estados Unidos para la siembra de arroz son de calidades similares a la de la República Dominicana. Incluso las variedades de arroz que se usan en Estados Unidos son similares a la de la República Dominicana en materia de rendimiento. Sin embargo, hasta hace un tiempo, producir una tonelada de arroz en la República Dominicana era 8 veces más caro que en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Bueno, porque los créditos para el arroz allá eran al 2% anual y aquí eran a 15, y a 16, 17% anual. El costo de la electricidad allá era 2 y 3 centavos de dólar por kilovatio hora y aquí 17, 18 y hasta 20 centavos de dólar por kilovatio hora. Entonces, si a eso uno le añade los problemas de la permisología, las tramitaciones, el problema de la seguridad jurídica y el problema de la corrupción, pues evidentemente que la República Dominicana aparece como que no es competitiva con Estados Unidos en materia de la producción de arroz. Entonces, yo me he encontrado también con personas que me han dicho: mira, queremos ir a tu país a invertir en una fábrica para emplear 3 o 4 mil obreros, pero queremos vender la producción a los mercados internacionales, sin embargo no podemos hacerlo porque estamos fuera de competencia. Y yo le digo: ¿a qué se debe eso? Eso no me lo dijeron ahora mismo, me lo dijeron hace ya un tiempo. Me dice: bueno, si vamos a tu país a hacer esa fábrica, tenemos que comprar una planta eléctrica porque en tu país la energía no es buena. Tenemos también que hacer un acueducto de nosotros mismos, con pozos freáticos, con cisternas, ¿verdad?, con el sistema de bombeo, porque el acueducto en tu país no es bueno. Si vamos también a invertir, tenemos que, evidentemente, hacer un sistema cloacal, o sea, un sistema de alcantarillado sanitario a base de pozos sépticos y de plantas de tratamiento, porque en tu país no hay un sistema de alcantarillado sanitario bueno. Y si vamos también a procurar que nuestros obreros lleguen y salgan de la fábrica puntualmente, tenemos que comprar una flotilla de autobuses porque el transporte en tu país es un caos. Todos esos renglones encarecen grandemente los costos de producción de los bienes y los servicios y nos sacan de los mercados internacionales. Por otra parte, vemos también que hay otras áreas estratégicas como son la salud, la alimentación, la vivienda y la educación.
Si esos problemas no están resueltos, pues evidentemente que tampoco el país va a ser competitivo. Entonces yo he dicho que en nuestro plan nosotros vamos a trabajar originalmente para hacer al país competitivo. Entonces, y después llegar, ¿verdad?, a ser el exportador de bienes y servicios que nosotros estamos diciendo. Y para hacerlo tenemos que trabajar en esas 8 áreas que yo acabo de describir. Y vamos a hacerlo de manera sistematizada. No inversiones por hacer para una obra de relumbrón o algo así, o para llevar gente a una pequeña inauguración, sino de cosas que tengan una perdurabilidad en el tiempo. Por ejemplo, un sistema de cloaca, de alcantarillado sanitario, que es tan importante aquí y sobre todo en el este del país. Esto va por debajo del suelo. No se nota electoralmente hablando, pero puede durar más de 40 años y producir grandes beneficios para la salud del país y para el desarrollo del país. Eso se le da de lado para hacer una pequeña obrita donde pueda ir con una parafernalia a hacer una inauguración, y evidentemente que eso no es lo que más conviene a la República Dominicana. Ahora, para que no se piense que nosotros estamos haciendo algo de invento, yo quiero decir que les daré todas las facilidades necesarias al sector privado para que sea la locomotora de esta inversión, y que las familias, que son las que producen la riqueza, puedan producir su riqueza libremente. Como el Estado se apropia de una parte de esa riqueza mediante impuestos y otros arbitrios, tampoco nosotros vamos a gastar alegremente esa riqueza, sino que habrá del lado del gasto un control de la calidad del gasto, una mejora de la calidad del gasto. ¿Cómo se va a hacer esa mejora? Bueno, primero hay que frenar el endeudamiento externo. Ya llegó el momento en que nosotros tenemos que ponerle un freno al endeudamiento externo. Tomaré préstamos, pero son préstamos con organismos multilaterales en condiciones más blandas, y préstamos que tengan la modalidad del autofinanciamiento, del repago. Por ejemplo, si venimos para instalar una planta eléctrica, digamos una hidroeléctrica, esa hidroeléctrica tiene que, cuando opere, pagar el préstamo que se tomó para eso. Hasta un circuito eléctrico, que yo tome un préstamo para bajar las pérdidas sustancialmente, tiene que tener un repago. Nosotros inauguramos eso en la CDE, el asunto del repago. Entonces, evidentemente, eso va a congelar el nivel del endeudamiento, no habrá muchas deudas comerciales o bilaterales, o sea, sobre todo con bonos, que son las más caras, y vamos a procurar un endeudamiento en condiciones más blandas, como por ejemplo crédito FAS de España, crédito FAS de Japón, o Yen Credit de Japón, y otros créditos que son, digamos, en condiciones prácticamente concesionarias. Vamos a mejorar la política del empleo. La gente no es que se va a cancelar, la gente hay que irla calificando, ¿verdad? Preparándola para que tengan una mejor forma de ejercer sus actividades y pagarle un salario que sea un salario digno, porque ahora mismo el salario mínimo son 10,000 pesos mensuales, pero el costo de la canasta familiar publicado por el Banco Central son más de 30,000 pesos por mes. Entonces, eso no le da a las personas para cubrir sus condiciones materiales de existencia. Nosotros también vamos a trabajar con lo que son las exenciones fiscales, porque hay que darse cuenta, en la República Dominicana todavía una parte importante del empresariado no tiene conciencia de clase, conciencia capitalista. Es un empresariado en cierta medida rentista, que vive del Estado, de facilidades, de exoneraciones, de entrega de propiedades, de cuestiones, ¿verdad?, que sean completamente gratis. Entonces, tiene que tener conciencia de clase, de explotación capitalista, para que gane por el rendimiento de sus operaciones y no por facilidades que al Estado le esté dando a estos empresarios. Entonces, nosotros vamos a controlar el asunto de las exenciones fiscales, de que cada quien tenga que producir y mostrar una determinada rentabilidad. Nosotros vamos entonces a formalizar muchos de los pequeños y medianos negocios de las pymes, pero no es para cobrarle impuestos, pero es para que ellos vean en un renglón
lo que el Estado le está pagando y que tengan una economía más o menos en términos formales, donde haya una constitución de una compañía, también haya un auditor. Entonces le va a dar trabajo a mucha gente en el país, a muchos abogados, a muchos contadores, a mucha gente, y después entonces se va a crear una conciencia del pago del crédito de las personas, y esos pequeños o medianos empresarios que van a tener muchas facilidades en el gobierno, después terminarán siendo empresarios que puedan pagar los impuestos correspondientes, y el gobierno le estaría dando una ayuda, un incentivo para eso, porque hay que fomentar el empleo, pero empleo sobre todo productivo. Entonces, nosotros pensamos que para el pago de la deuda se debe generar lo que los economistas llaman un superávit primario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a trabajar fundamentalmente con los ingresos. Si me ingresan 100, yo planifico gastar 80 y los 20 restantes los utilizaría para pagar el servicio de la deuda, teniendo un control de la calidad del gasto. Y finalmente, lo que el Estado esté recibiendo, esta parte de esta riqueza, va a ser distribuida en el país para que los pobres reciban esa parte de la riqueza con un criterio de justicia social. Porque ¿qué ocurre? El gobierno dice, la economía dominicana ha crecido un 6% a promedio anual en los últimos 6 años. Y incluso el año 2018 creció en un 7%. Pero cuando yo le pregunto a un pobre que cómo ha sentido ese crecimiento en su bolsillo, me dicen que no ha sentido nada, que su bolsillo está vacío y que está frío. Entonces nosotros debemos buscar la forma de una redistribución de la riqueza que sea directa, no digamos filtrada, ¿verdad?, por derramamiento. Y en ese caso, el más pobre debe recibir esa riqueza en forma de más educación de calidad, más comida, porque hay gente que está pasando hambre, más vivienda, ¿verdad?, y mejor salud, evidentemente, que también las familias envejecientes, o sea, puedan aplicar su plan de retiro sin temor a que no saben de qué van a vivir mañana, sino que tengan una tarjeta social que le dé para cubrir sus condiciones materiales de existencia. Hacer, ¿verdad?, una política de fomento del empleo productivo. Ahora mismo, la mejor forma para mí de combatir lo que se ha llamado la inseguridad ciudadana tiene que ver con eso del empleo productivo, porque la inseguridad ciudadana que se expresa a través de actos delincuenciales, de crímenes, de feminicidios, uno la ve combatiéndola desde el lado de los efectos, aplicando todo el peso de la ley a que comete esos actos criminales. Pero las causas no se están combatiendo, y las causas son el desempleo, el desprecio, la indiferencia, el hambre, la marginalidad de las personas. Por ejemplo, cada 4 años surgen al mercado laboral de la República Dominicana más de 400,000 nuevos jóvenes. Esos jóvenes no tienen de qué vivir, no tienen empleo. ¿Qué hacen? Viven originalmente de sus padres, pero cuando sus padres se cansan, esos jóvenes entonces son, digamos, candidatos para actos de esta naturaleza. De hecho, en las estadísticas, más del 50% de estos actos son cometidos por jóvenes en edades que oscilan entre los 18 y los 30 años de edad. De manera que el plan nuestro es un plan concreto, no de parches, no de medidas así de cosas, sino, repito, resumido, en la parte de la producción de riqueza, 8 áreas fundamentales. La energía, el agua, el alcantarillado sanitario y pluvial, el transporte, y para las áreas esenciales, la salud, la alimentación, la vivienda, ¿verdad?, y la educación. Y el reparto entonces de la riqueza con un criterio de justicia social. Esta semana estuvo en el programa, el pasado lunes, su compañero de partido y precandidato presidencial, también del PLD, Andrés Navarro, y dijo Andrés Navarro que el próximo domingo, él tiene las informaciones de todos ustedes, los precandidatos,
del sector danilista, supuestamente se darían a conocer los resultados de las encuestas que se han encargado para saber cuál de los precandidatos está en mejor posición, para que los demás, bueno, se retiren a partir de ese momento y apoyen a ese candidato del danilismo. ¿Está usted, ingeniero Radamés Segura, en la disposición de acatar los resultados de esas encuestas que se han ordenado? Bueno, claro que sí, porque yo soy un hombre de palabra y el 23 de julio me comprometí con el presidente de la República a que un grupo de nosotros haría campaña y posteriormente la primera semana de septiembre, es decir, la semana en la que estamos, se harían por lo menos 3 encuestas y el que resultara mejor posicionado en ese momento en las encuestas, pues recibiría el apoyo de los demás y recibiría un apoyo irrestricto del entorno del presidente Danilo Medina. Yo cumpliré mi palabra. Ahora, yo he hecho siempre, y lo hice frente al presidente, al jefe del Estado, algunas observaciones. Yo he dicho que cuando se hacen estructuras de esta naturaleza, que son, digamos, colegiadas, y que realmente van a tener después un resultado común, que debe ser aceptado por todos, las reglas de juego que tienen que ver con la transparencia del proceso, que tienen que ver, ¿verdad?, con el respeto y la consideración que debe haber entre todos nosotros, son esenciales para que esa aceptación sea después efectiva. Porque cada uno de nosotros tiene una estructura en todo el país. Yo tengo personalmente una estructura en todas las provincias que incluye todos los municipios y distritos municipales del país. Y las estructuras están viendo. Y entonces, evidentemente, que todo tiene que estar rodeado de esa transparencia y sobre todo de una confianza. Y he abogado en el grupo porque esas condiciones puedan mantenerse. Dentro de ese contexto, yo he lamentado que haya habido algunas mermas, ¿verdad?, en el sector, que son mermas importantes, porque se trata de personas de altísimo nivel, de altísima calidad, y que evidentemente todos pudiéramos estar contestes con que el proceso ha sido diáfano, prístino, transparente, y que es un proceso que se acepta y que cada uno le va a dar el cumplimiento que tenga que darle. Bien, gracias al ingeniero Radamés Segura por estar con nosotros. Para adelante, no se mueva de la seta. Llévatelo, Cundo.